Bienvenidos a Ruteros y Chismosos. En esta serie te vamos a estar compartiendo todas nuestras anécdotas, nuestras historias locas y todo lo que nos sucede en nuestros viajes. Así que prepárate para descubrir lo que pasa detrás de cámaras en todas nuestras aventuras. Nos vemos en la ruta. Bye. Bienvenidos viajeros a otra historia más. En este momento estamos hablando del episodio número 1. Y el episodio número 1 es de que nos... Y estarán preguntando de qué se va a tratar esta historia. Y pues bueno, como muchos de ustedes saben, el año pasado fuimos a Bali, que nos encantó, pero tuvimos una experiencia que nos voló la mente. Sí. Nos pasamos mucho momento de estrés. Y muchos de ustedes han de estar diciendo, sí, ¿por qué están ahí otra vez ahí en Chicago? ¿No? Y bueno, vamos a empezar la historia desde el principio. Primero que nada, que sepan que fue nuestro aniversario de 10 años juntos el año pasado, así que nos fuimos a celebrar a Bali. Estando allá, obviamente visitamos diferentes lugares en Bali que nos encantaron, por cierto. Después les haremos más videos acerca de eso. Pero esta historia en particular comienza que para empezar no pudimos hacer toda la organización de nuestro viaje como normalmente lo hacemos y como nos gusta hacerlo, por infinidad de razones, empezando por el tiempo. La cosa es que cuando estábamos en Bali, día con día íbamos organizando qué íbamos a hacer los próximos días. Y en este caso, nosotros habíamos conocido un grupo de chicas que nos ayudaron en Australia, cuando estábamos en Australia. Sí, y ellas estaban en un grupo de WhatsApp de colombianas en Australia. Les comentamos que íbamos a ir a Bali. Y entonces, a la hora de que ya estábamos en Bali, contactaron a Blanca y le dijeron, mira, conocemos a una chica que tomó un tour en Bali, si quieres la información del guía de turistas, para que también los pueda apoyar a ustedes con su tour que planean hacer. Y porque hablaban también en español, esta persona que estaba proporcionando estos tours, pues hablaba en español. Entonces ellas de buena onda nos mandaron la información de esta persona que organiza tours y nosotros queríamos ir a Mount Batur, que es un volcán que está en el norte de Bali. Entonces, pues sin pensarla, contactamos a esta persona por Facebook, después nos pasaron el WhatsApp, nos comunicamos, empezamos a ver los costos, decidimos contratarlos y nos informan que van a pasar cierto día a las 2 de la mañana, porque obviamente de donde nosotros nos encontrábamos, que era en Ubud, en ese momento estábamos en Ubud, todavía teníamos que manejar hacia el norte, donde está el volcán. El chiste es de que quedamos ya, les dimos la información del hotel donde nos estábamos quedando, nos contactamos, nos pusimos de acuerdo y pasaron a las 2 de la mañana. Cuando estábamos ahí nos tuvimos que llevar todo el equipaje que teníamos, nuestras backpacks con toda la ropa, con todo el dinero, con todas los electrónicos, las cámaras, todo. No podíamos dejarlo en el hotel, entonces nos llevamos todo, íbamos en el camino, conocimos a este chico, muy buena onda, pero en el camino hacia este volcán me empecé a poner yo nerviosa. No sé de dónde, no sé por qué, pero empecé a sentir como Yo pienso que fue porque fue una organización del tour a último momento. No, usualmente cuando nosotros, muy raro que hacemos así como tours con guía, pero cuando lo hacemos nos gusta organizarlo y conocer bien quién la empresa o la persona. Y esta vez fue así como... a ciegas. Te damos la información de este guía, ok. Le llamó Blanca, organizó todo en menos de 24 horas. Sí. Entonces empezó a darme como una espinita y yo dije, ¿qué hice? No conozco a esta persona, ni siquiera conozco el nombre de la compañía. Estábamos a las 2 de la mañana recorriendo Bali hacia el norte, sin gente en la calle. Bueno, cosas que probablemente no son indicadores de peligro, pero en ese momento pues mi cabeza empezó a trabajar erróneamente y empezó a hacer ese tipo de dudas y de decir, bueno, ¿en qué nos metimos? ¿A dónde nos lleva? ¿No? Y el chico la verdad es que muy buena onda, nos iba platicando, hablaba español, hablaba también inglés y nos empezó a contar diferentes historias, tratando de practicar su español. Y bueno, ese recorrido hasta allá fue como que una hora. Como una hora. Como una hora, hasta que por fin... yo en ese momento no le dije nada a Sergio, ¿no? Yo calladita interiormente, yo estaba procesando toda esa información y fue empezar, o sea, yo solita me empecé a estresar, ¿no? Pero bueno, dije, tranquila Blanca, todo está bien, estamos en buenas manos y total que llegamos al campamento, ¿no? Sí.
Sí, ya en el campamento nos dieron el cafecito, unas crepas, como antes de ir a subir el volcán. Y ahí había mucha gente, o sea, Sí. mucha gente que también había contratado los El servicios muy servicio. parecidos, Ujú. quizás con otras empresas o otros grupos, Ujú. pero que iban a lo mismo, iban a básicamente a disfrutar del volcán, ¿no? Sí. Entonces, como que eso al menos a mí, que yo era la estresada, Sí, yo estaba relajado todo el tiempo. a mí como que eso me calmó Hasta ese punto, pues. hasta ese momento. Sí. Ah, Entonces todo va bien ahí, sí. llegamos ahí, desayunamos Sí. muy poquito, nos dieron algo ahí Ujú. casi nada, Sí, y el tour que nosotros contratamos era en un jeep. en un jeep. Ajá. Sí. Ya después, pues ya que acabamos de desayunar y todo, el muchacho nos presentó a que nos iba a llevar en el jeep ¿El al volcán, conductor? al Ujú. conductor. Pero era pues de madrugada, eran las 3 de la mañana, pues no había mucha luz. Y entonces a la hora de que nos presenta al conductor, pues y estaba fresco también, ¿no? Y el conductor entonces viene con un hoodie, pero con la cachucha puesta, no le podíamos ver la cara. Y nomás el muchacho dice, oh, mira, no me acuerdo su nombre. No me acuerdo. Y dice, este es pues tu conductor que los va a llevar allá al volcán, a Mount Batur, en el jeep. Y pues ya nosotros los saludamos, pero pues el conductor siempre así, ¿no? Como Agachado, y misterioso, muy misterioso. Y pues ya les dimos la mano, ya, ok, síganos, vamos al jeep. Y nos despedimos del guía Nos también. despedimos del guía. Y todo muy bien, muy amable. Nos dieron unas cobijitas porque, como les digo, estaba frío. Y ya pues vamos en el jeep siguiendo a todos los jeeps en una parte de la carretera. Sí, y como dice Sergio, la verdad es que nos subimos al jeep, nunca le vimos la cara a la persona que iba conduciendo, ¿no? Entonces nos sube, nos da una cobija, cosa que no le dieron ningún otro Sí, no jeep. vi. Entonces estuvo súper padre porque sí hacía frío, aunque ustedes creerán, ¿cómo que va a hacer frío en Bali? Hace frío en Bali, especialmente en esa área, cerca del volcán, en la montaña, hace frío en Bali. Entonces nosotros obviamente llevábamos sudadera, pantalón largo y todo, pero sí necesitábamos esa cobijita, porque también obviamente con la velocidad del jeep, pues te empieza a dar un poquito de frío. Entonces en ese momento nos despedimos del guía, entonces pues nuestro equipaje se quedó en el carro donde veníamos con el guía, que fue el que nos recogió del hotel, y nosotros nos fuimos en el jeep con nuestra mochila personal, se podría decir, con cosas personales, ¿no? Nuestros documentos, computadoras y lo que quieras, porque aparte llevábamos nuestras computadoras también. Y bueno, empezamos el recorrido, o sea, era una cantidad de jeeps inmensa, ¿no? Sí, No sé, unos 50 jeeps o algo así. Sí, Muchos de jeeps. 50 a 60, vamos a Muchos decir. jeeps. El tour normalmente los venden diferentes. Hay unos tours que los venden en el cual, como el de nosotros, que subimos en jeep hasta cierta parte del volcán, y ahí tú puedes ver el amanecer. Hay otros tours en los cuales te llevan también hasta cierto punto de jeep y ya de ahí tú subes caminando hasta lo más alto del volcán, ¿no? Entonces nos elegimos el del jeep, en donde nada más ves el amanecer, y emprendimos el camino. Entonces pues obviamente no se ve nada más que las luces de toda la línea de jeeps que van avanzando, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí vamos entre el camino, y no habían pasado yo creo que ni 5 minutos, uh-huh, cuando de repente la línea de jeep se va hacia la derecha y nuestro jeep se va hacia la izquierda. El único jeep que se fue a la izquierda, sí, fue el nuestro. Pero no nomás a una calle o carretera pues, regular, digamos, ¿no? Entre comillas, que se ve como carretera. Era como una tipo brecha que hizo a la izquierda, luego se fue así como para abajo y una curva. Y todo enfrente, negro, selva, porque no se veía nada. Entonces, imagínense ustedes, ya nos pondrán aquí en los comentarios. Bueno, ¿qué creen que sintieron? Yo iba el relajado. Pero yo no. O sea, si ustedes se pueden imaginar, desde que yo iba en el carro con el guía, yo ya iba pensando cosas así como, ¿qué estamos haciendo en un país extranjero? Y yo nomás confiando así, ahí ya empezó como un poquito mi miedo. Sí, pero ya después, ya que pues empezó a avanzar, ¿no? Más. Y pues, entonces yo ahí también ya es cuando dije, no, pues no se ve nada, no se ve ningún jeep atrás, no se ve ningún jeep enfrente, no se ven luces alrededor, es pura selva. Entonces ahí es cuando yo entonces ya también empecé como a decir, pues ¿qué está pasando? Pero antes de eso, yo ya le había dicho a él, yo le dije, ¿a dónde vamos? O sea, yo fui la primera que metí esa espinita de decir, ¿qué está pasando aquí?
porque literal fuimos el único jeep que se fue y se desvió hacia otro lugar, y en vez de ir hacia donde estaba el volcán, que era hacia la derecha, íbamos hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces no tenía nada de lógica que estaba pasando. El conductor no hablaba casi inglés, su inglés era muy básico, entonces no nos entendía la pregunta de que por qué íbamos hacia otro lado, porque yo le pregunté primero, Sí. y luego tú le preguntaste Sí. también que por qué íbamos hacia otro lado. Entonces él no nos entendía bien la pregunta, y nos contestaba Diferentes nos empezó cosas. Primero, contar de la historia, ¿no? sí, pero como dice Blanca, su inglés era muy básico. Primero él decía 1, 2, 3, pero no, como que no daba explicación, No daba contexto no daba de nada. contexto de nada. Y también, ya después, yo también me puse, bueno, nervioso, pero sí como que está pasando, porque abrimos el mapa y vimos que nos estábamos alejando un poco Ay, no, del fue horrible. volcán. Y también a la misma vez veíamos las lucecitas a lo lejos de todo que jeep, como se veían los como jeeps. jeeps subiendo. Entonces nosotros decimos, ¿por qué nosotros estamos alejándonos del volcán y la vemos los otros que están siguiendo la ruta que es en nuestra cabeza tiene que ser, ¿no? Y aparte de todo, piensen en esto, estábamos en la madrugada, o sea, esto era a las 3:30 de la mañana. 3:30, ajá. No había una sola luz que podías ver en ese No. lugar, era la selva. Entonces imagínense, nuestro nivel de estrés cada vez subía, o sea, Sí. nosotros estábamos pensando lo peor. Sí. la verdad. Yo traía una cámara, no sé si las conocen, las 360s, y viene con un palo usualmente, ¿no? Y yo digo, no, pues si algo pasa, pues con este palo, a ver. Yo me defiendo. Yo me trato de defender y ya que Blanca corra a pedir ayuda. O sea, la verdad es que se te vienen a la cabeza un millón de escenarios que obviamente yo sé que a lo mejor muchos de ustedes van a decir, pero ¿cómo? No confían. Otra gente nos va a decir, no, yo ya me hubiera salido, yo le hubiera dicho algo al conductor. Pero estás en ese momento que no sabes cómo reaccionar, pero a la vez te estás como preparando. ¿Qué tal si nos están llevando a un lugar o nos van a llevar a algún lugar, nos van a hacer algo, nos van a... Tu cerebro no piensa claro, pero piensa en todas las posibilidades malas, porque en realidad, y Sergio les puede confirmar, yo soy la persona que confío en todo mundo, yo confío en que todo lo mejor va a pasar, pero en ese momento yo era la que estaba pensando en los peores escenarios. Sí. Entonces, ese rato, o sea, duró por lo menos unos 20 minutos que para nosotros se nos hicieron eternos, la verdad. Sí. No, y también luego, ahorita me acordé de también cuando Blanca le preguntó otra vez, ¿no? ¿A dónde vamos? Él como que, yo digo que por lo mismo, como no habla mucho inglés, como que a lo mejor se desesperó o a lo mejor pues nomás se fue así que dijo, let me tell you something, como déjame decirte algo. Y como que dijimos, ¿qué va a decir? Y ya empezó pues a explicar un poco, hay más, como un poco más de contexto del volcán que había primero, en el año, después en el segundo en qué año y el tercero en qué otro año. Pero a nosotros en ese momento esa información era totalmente relevante. Normalmente obviamente pones atención y quieres saber toda la historia del lugar, pero en ese preciso momento nuestro estrés estaba por los Ya íbamos pensando otras cosas. Todos queríamos saber cómo defendernos. Sí, ¿qué íbamos a hacer? Y bueno, estuvimos así por 15 minutos, yo le hablaba a él en español y le trataba de decir, ¿qué hacemos? O sea, nos está metiendo más en la selva. Entonces, lo único que veíamos era árboles. Nosotros ya, en mi cabeza, yo ya sentía que en cualquier momento él iba a llegar al lugar donde nos iban a salir más gente de su mismo grupo que nos iban a tratar de asaltar y sacar lo que teníamos. Y yo decía, con que no nos hagan nada a nosotros, les dejamos todo. Y bueno, o sea, se los juro que fue los 20 minutos más largos de mi vida. La verdad, nunca me había pasado algo así o que me haya puesto yo tan nerviosa, con tanto miedo, no sé a ti, pero esa ha sido de las peores, creo. Sí, me puse nervioso, yo pienso más que nada, como que, ¿qué vamos a hacer? No sé si sucede. Algo pasa. Ajá. Si es que nos quieran hacer algo. Pero, ya después de repente vimos que una luz atrás y ya entonces volteamos y era otro jeep que venía. Nos regresó el alma al cuerpo. Dijimos, por lo menos no vamos a hacer los únicos. Ay, no, la verdad es que sí, o sea, como que eso nos trajo un poquito el alma al cuerpo. Un poco más de paz. Pero todavía seguíamos en esa incógnita de qué vamos a hacer, o sea, qué está pasando, por qué estamos acá.
Entonces, obviamente sabíamos que no íbamos a tener esa solución, esa respuesta de parte de este conductor que nos estaba llevando porque no hablaba, no estaba entendiendo nuestras preguntas. Entonces, no nos quedó más que tratar de tranquilizarnos. Sí. Y en una de esas llegó un punto en el que el jeep empezó a hacer una derecha. Ya ahora sí, rumbo al volcán. Entonces, también ahí ya había otro jeep o 2 jeeps enfrente. Había otro más. Sí, otro más enfrente. Luego nosotros y el de atrás. Ya éramos tres. Ya éramos tres jeeps. Ya mucho más relajados. Sí. Y entonces empezamos empezar a ya calmarnos, el estrés empezó a bajar. Y fue que nos dimos cuenta que en realidad lo que estábamos haciendo era rodear el volcán para entrar por otro lado. Pero para llegar a ese punto, ya llevábamos 20 minutos en el cual nuestra bilis estaba explotando de estrés. Ya no podíamos. Sí. Pero bueno, finalmente empezamos como a entender que sí, o sea, lo que después él nos trató como de explicar un poco. Ya después. Eran las rutas, ¿no? Sí, ya después. Yo pienso que también por el mismo estrés no estábamos como prestando mucha atención a lo que él nos estaba diciendo o no queríamos prestar atención a lo que él nos estaba diciendo. Bloqueados, la verdad. Entonces ya después sí nos dijo, pues como él pudo, que sí, que la ruta que él tomó es la menos concurrida, pero que es la más rápida. Y sí, de hecho, fuimos de los primeros que llegamos y por eso pues, él se puso en un lugar muy privilegiado, se puede decir, porque tuvimos uno de los mejores puntos más arribita que no nos bloqueaba mucho para ver el amanecer. Pero sí, para llegar a ese punto, o sea, después del estrés y todo eso, y pues sí, después de eso en realidad, pues lo que siguió ahí fue porque llegamos al área donde empezaron a llegar y más jeeps, ¿no? Que eran todas las personas que iban con el mismo tour que nosotros íbamos. Llegamos a una zona con una vista increíble, ha sido de los mejores amaneceres que hemos visto, la verdad. Sí. El conductor, le vamos a decir después el nombre porque ahorita no nos acordamos, un amor de persona, un amor. Sí, ya, como les dijimos, nos dio nuestras cobijitas que yo no vi a nadie más que tuviera cobijitas. Nos dio nuestro cafecito caliente, nos preparó el café, nos dio un panecito, un sándwich. Nos tomó fotos, fue nuestro fotógrafo. Sí, les vamos a poner aquí las fotitos para que vean, pero fue una experiencia increíble porque la verdad pasamos mucho estrés, pero es algo bonito que te hace confiar un poquito más en las personas, en no irte luego a pensar lo peor. Obviamente si estás en una situación de peligro, pues también pensar, ¿no? ¿Cómo saldrías de esa situación? Sí, tener como diferentes opciones que puedas hacer, ¿no? Que puedas tomar en caso de que sí haya sido algo malo. Pero a la vez pues también confiar en la gente, ¿no? O sea, nosotros la verdad es que en todos nuestros viajes siempre nos ha ido súper bien, gracias a destino, el universo, Dios, lo que quieras. Nunca nos ha pasado nada y hemos vivido experiencias loquísimas y hemos tenido mucho de todo, pero siempre hemos confiado en la gente. O sea, como que tenemos ese sexto sentido de saber si esa persona es honesta, si esa persona es buena o no. En este caso, pues ni le veíamos la cara, entonces no podíamos saber, pero así fue una persona maravillosa, la verdad. Y fue una experiencia bonita, ¿no? Ya cuando íbamos de regreso, otra cosa. No, sí, ya vimos por dónde pasamos, que sí, era también un tipo selva, pero sí había casitas. Pero todo cambia de día. Todo cambia, y ya nos iba explicando, uy, mira, aquí plantaron este tipo de flores, aquí chiles, aquí no sé qué, ya todo muy diferente, ¿no? Y nosotros felices. Sí, ya disfrutando el paisaje. Entonces, bueno, les queremos platicar esa historia porque ha sido de las historias más dramáticas que nos ha pasado en los viajes hasta ahorita, y que pues fue se podría decir que algo a lo mejor no muy... una mensada, ¿no? De que nos estresamos por algo así, pero pues pónganse a pensar, ¿no? ¿Qué harían ustedes? A ver, cuéntenos aquí en los comentarios, ¿qué harían ustedes si estuvieran en esta situación? Hemos escuchado a las personas que les hemos contado esta historia de todo. Entonces, no, yo ya le hubiera noqueado un golpe, yo me hubiera lanzado a la selva a correr. Entonces cuéntenos, ¿qué creen que hubieran hecho ustedes si estuvieran en esta situación? Igual, si han tenido alguna historia parecida o alguna cosa loca que les ha pasado en sus viajes, cuéntenos, queremos saber. De esto se trata estos episodios, de que les vamos a contar historias así medias raras, medias peligrosas como esta. Y pues queremos saber también de ustedes si les ha pasado algo así en sus viajes. Sí. Y bueno, pues nada más queremos invitarlos a que se queden para la próxima semana, la próxima historia, de qué se trata. No se la pierdan. Saludos, viajeros. Bye.
Y hasta aquí llegamos con el primer episodio de Ruteros y Chismosos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra historia. Y recuerden darle like, compartir y activar la campanita para que no se pierdan de ninguno de los episodios que vienen a continuación. Y mientras tanto disfruten estas increíbles fotos que nos tomaron en Bali. Nos vemos pronto, viajeros.